Hola, vamos a continuar con el tema de geometría analítica y hoy nos vamos a centrar en distancias. Vamos a ver tres tipos: la distancia entre dos puntos, la distancia entre un punto y una recta y la distancia entre dos rectas. Vamos a comenzar en el primer caso, distancia entre dos puntos, ¿de acuerdo? La distancia entre un punto P y un punto Q se calcula haciendo el módulo del vector PQ, ¿de acuerdo? Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos el punto P menos 4, 1 y el punto Q 3, 5, lo representamos. La distancia de P a Q será la longitud del segmento que los une, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si dibujamos el vector que va de P a Q y calculamos su módulo, ya tendríamos esa distancia. Si nos fijamos además, tenemos un triángulo rectángulo de catetos 4 y 7 de longitud. Por lo tanto, la distancia de P a Q también será esa hipotenusa, ¿vale? Entonces, si calculamos el vector PQ, sería la instrucción de movimiento que nos lleva de P a Q, y eso lo podemos ver restando los puntos, que sería 7, 4, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, el desplazamiento horizontal es la coordenada X y el desplazamiento vertical es la coordenada Y. Y el módulo de este vector PQ sería la raíz cuadrada de las coordenadas al cuadrado, que no es otra cosa que aplicar Pitágoras y calcular la hipotenusa, que es la raíz de 65. ¿De acuerdo? Lo podemos dejar así. Unidades de longitud. Por tanto, si queremos escribir la fórmula general, la distancia de P a Q, que sería el módulo del vector PQ, sería la raíz cuadrada de las coordenadas del vector PQ al cuadrado, es decir, restando las coordenadas Q sub 1 menos P sub 1 al cuadrado más Q sub 2 menos P sub 2 al cuadrado. Y esa sería la fórmula de la distancia entre dos puntos, ¿de acuerdo? Bien, en el caso entre punto y recta, si dibujamos una recta R cualquiera, tendremos dos situaciones. Si el punto pertenece a la recta, entonces la distancia del punto a la recta será 0. Y en el caso de que el punto no pertenezca a la recta, hacemos la proyección ortogonal de P a R, es decir, formando 90 grados con la recta, y esta distancia de aquí sería la distancia del punto a la recta y ya no nos daría 0, ¿de acuerdo? Es decir, si el punto pertenece a la recta, obviamente la distancia es 0, y si el punto no pertenece a la recta, habrá una distancia que siempre será positiva. Bien, para calcular esa distancia utilizaremos la siguiente fórmula. La recta la tenemos que tener en ecuación general, ax más bi más c igual a 0, y el punto P será un punto de coordenadas x0 y 0, que pueden ser conocidas o no. Entonces la fórmula que tenemos es la siguiente: la distancia de P a R será el módulo, puesto que la distancia siempre es positiva, de A por x0 más b por y0 más c, partido la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Fijaros que lo que hemos hecho ha sido sustituir las coordenadas del punto en la ecuación de la recta para calcular nuestro numerador, ¿de acuerdo? Y luego simplemente los coeficientes de la x y de la y, lo que hemos puesto abajo, ¿vale? Teniendo la recta en ecuación general es muy sencillo. Y esto siempre nos va a dar un valor positivo mayor que 0. Bien, el siguiente caso será la distancia entre dos rectas. Entonces aquí tenemos que recordar la posición relativa entre las rectas. Podemos tener rectas secantes, en este caso hay un punto de corte y por tanto la distancia entre R y S será 0, o bien las rectas podían ser paralelas y para calcular la distancia en este caso bastaría con coger un punto de la recta S, por ejemplo, y calcular la distancia de un punto a una recta. Es decir, la distancia entre la recta R y la recta S sería la misma que la distancia de un punto de S a la recta R, por ejemplo, o un punto de R a la recta S. Entonces aquí tener en cuenta que si yo hago la distancia de un punto de S a la recta R, esta recta la tendré que tener en ecuación general y el punto S sustituirlo en la X y en la Y, ¿vale? Y aplicar la fórmula anterior. Es decir, la distancia de R a S sería, si llamamos al punto de S, por ejemplo, XS y S, ¿vale? La fórmula sería el módulo de AXS más BIS más C partido a cuadrado más b cuadrado, ¿de acuerdo? La misma fórmula que teníamos antes. Y el tercer caso que teníamos era cuando las rectas eran coincidentes. En este caso, R y S es la misma. Por lo tanto, en este caso, la distancia entre R y S también sería 0, ¿vale? Por tanto,
tanto, cuando nos pregunten la distancia entre dos rectas, solo tendremos que hacerlo en el caso de que sean paralelas y utilizar la fórmula que teníamos anteriormente de la distancia de un punto a una recta, ¿de acuerdo? Venga, pues con esto ya hemos visto todos los casos posibles que nos pueden preguntar y vamos a hacer un par de ejercicios tipo. Y el ejercicio nos dice, halla el punto de la recta R que equidista de los puntos A y B. Es decir, tenemos que calcular un punto de la recta R, vamos a llamarle un punto P desconocido XY, siempre que es desconocido le ponemos las incógnitas, que equidiste de A y de B. ¿Qué significa equidistar? Que esté a la misma distancia. Por lo tanto, esto me está diciendo que ese punto P tiene que estar a la misma distancia de A que de B, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Pues haciendo el módulo del vector. El vector PA tiene que tener la misma longitud que el vector PB. Bien, ¿cómo planteamos esto? Pues volvemos a nuestro punto. Nuestro punto pertenece a la recta y igual a menos 3x más 2. Entonces tenemos que reescribirlo. Si nos fijamos, en este punto P tenemos dos coordenadas, la x y la y, pero la y tiene que cumplir la ecuación de la recta. Por tanto, la y la podré sustituir por menos 3x más 2, ¿de acuerdo? Entonces este punto P de la recta yo lo puedo coger como el punto x menos 3x más 2, ¿vale? Y esto lo podemos hacer siempre así, siempre que un punto pertenezca a la recta, la x la dejamos y la y la sustituimos por lo que nos diga la ecuación de la recta. Entonces ahora tendríamos que seguir y plantear esta ecuación de aquí. ¿Cómo sería el vector PA? Pues haciendo A menos P. A es el punto 5, 1 y P es el punto x menos 3x más 2. Hacemos esa resta, 5 menos x será 5 menos x y 1 menos 3x más 2, como si llevase un paréntesis, 1 menos 3x más 2, ¿de acuerdo? Y esto me va a dar 3x menos 1, ¿de acuerdo? Y ese es el vector PA, por lo tanto, el módulo del vector PA será la raíz cuadrada de las coordenadas al cuadrado, 5 menos x al cuadrado más 3x menos 1 al cuadrado. Y ya tengo hecho el módulo del vector PA. Ahora haría lo mismo para el vector PB. El vector PB será B menos P, que será el punto 3 menos 2 menos el punto de la recta, x menos 3x más. Lo hago ya directamente, 3 menos x se queda así, y menos 2 menos 3x más 2 será 3x menos 4. Con lo cual el módulo del vector PB será la raíz cuadrada de las coordenadas al cuadrado, 3 menos x al cuadrado más 3x menos 4 al cuadrado. Bien, si ahora el ejercicio me dice que esas dos distancias son iguales, porque tiene que ser equidistante, ¿vale? Entonces tengo que plantear esa ecuación igualando estas dos cosas, ¿vale? Entonces, una raíz la igualaré a la otra raíz. Las raíces las puedo tachar y ahora sería operar todos esos paréntesis, ¿de acuerdo? Tener cuidado que son identidades notables, ¿vale? Vamos a ir haciéndolas una a una. Por tanto, la x me ha quedado menos 1/14. De aquí calculo la y, que era menos 3 por x más 2, y esto será 3/14 más 2, que será 31/14. Por tanto, ese punto P que tenía ahí para calcular será el punto menos 1/14, 31/14, ¿de acuerdo? Y ese es el punto que va a pertenecer a esa recta y que va a estar a la misma distancia de A y de B. Básicamente lo que nos preguntaban era que si yo tengo una recta R, por ejemplo, y dos puntos A y B, ¿qué punto de esta recta estará a la misma distancia tanto de A como de B? ¿Vale? No sabemos dónde está B y dónde está la recta, pero como todo se puede plantear con una ecuación, no hace falta visualizarlo, ¿vale? Bien, pues esto sería un ejercicio tipo y vamos a ver otro. Halla la ecuación de las rectas paralelas a R que distan de R raíz de 5 unidades. Es decir, si tenemos una recta R, habrá dos rectas paralelas a ella, vamos a llamarles S y S', que estén a la misma distancia de R. Concretamente a una distancia raíz de 5, ¿vale? En ambos casos. Como son paralelas a R, tienen que tener la misma pendiente y el mismo vector director. Si observamos la recta R, su ecuación está en forma general, ¿de acuerdo? Con lo cual, si os acordáis, si queremos construir una recta paralela a la recta R, pero que no sea coincidente, tenemos que construirla de forma que la parte de las incógnitas sea proporcional. Por lo tanto, tanto la recta S como la recta S' serán de la forma 2x menos y más otro número igual a 0. Y ese número
tendremos que determinarlo de manera que haga que la distancia de S a R sea raíz de 5. S' será de la misma forma puesto que es paralela, 2x menos y más un C' igual a 0. Entonces, como aquí nos dice que tienen que distar raíz de 5 unidades, lo que tenemos que plantear es que la distancia de S a R sea raíz de 5 y la distancia de S' a R sea raíz de 5. Bien, vamos a centrarnos, por ejemplo, en esta primera ecuación, la distancia de S a R. Como tenemos que la recta S es paralela a R, si cogemos un punto de S, podremos decir que la distancia de ese punto a R es raíz de 5. Puesto que son paralelas, ¿de acuerdo? Entonces, la distancia de S a R será lo mismo que la distancia de un punto de S a R. Y esto será igual a raíz de 5, ¿vale? Esta es la ecuación que vamos a plantear. Ahora bien, ¿cómo cogemos ese punto de S? Pues si nos vamos a la ecuación de S y despejamos la y, nos quedará que es 2x más c. Entonces, ¿cómo cogíamos un punto de una recta? Dejando la coordenada x y la y sustituyendo su expresión en función de x, 2x más c. Luego ya tenemos un punto de S. Ahora simplemente tenemos que recordar la fórmula de distancia de un punto a una recta, donde teníamos que tener en cuenta que la ecuación de la recta R, dada en forma general, es ax más bi más c igual a 0, y sustituíamos el punto en esa x y esa y, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos a x0 más b y 0 más c, entre barras de módulo por si sale negativo, porque una distancia siempre tiene que ser positiva, partido a cuadrado más b cuadrado. Esa era la fórmula que teníamos para la distancia de un punto a una recta. Entonces ahora nuestro x0 y 0 serán las coordenadas de nuestro punto PS, ¿de acuerdo? Y nuestra a, b y c serán las de nuestra recta R, que teníamos que era 2x menos y más 3 igual a 0. Es decir, nuestra a es 2, nuestra b es menos 1 y nuestra c es 3. Con todo eso podemos venirnos aquí y plantear la ecuación. Tenemos que la distancia del punto a la recta será 2 por x menos la y, que será 2x más c, más 3 partido raíz de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y esto tiene que dar raíz de 5. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a operar. En el numerador nos queda entre barras 2x menos c más 3 partido la raíz de 5, igual a la raíz de 5. ¿Vale? Entonces aquí las x se me van y ya me va a quedar solamente la c para poder despejarla. Tener en cuenta que aquí tenemos barras de valor absoluto. ¿De acuerdo? Entonces para despejar hay que tener en cuenta siempre dos opciones, ¿vale? Nos quedaría menos c más 3, el raíz de 5 lo pasamos multiplicando, que sería raíz de 5 por raíz de 5, raíz de 25, que será 5, ¿vale? Entonces, como esto está en valor absoluto, siempre tenemos que considerar dos opciones, o que menos c más 3 sea 5, o que menos c más 3 sea menos 5. Y de cada caso nos saldrá una c que será para cada una de estas dos rectas, S y S', ¿vale? Entonces, en el primer caso tendremos que menos c es igual a 5 menos 3, que es 2, por lo tanto c igual a menos 2. Y en el segundo caso tendremos menos c igual a menos 8, por lo tanto c igual a 8. Hay dos opciones porque hay dos rectas, ¿de acuerdo? Entonces, la recta S sería 2x menos y menos 2 igual a 0 y la recta S' sería 2x menos y más 8 igual a 0. Y esas serían las dos soluciones, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo más importante es que sepáis sacar un punto genérico de una recta, ¿vale? Es tan fácil como despejarla ahí y poner las coordenadas en función de x. Eso nos facilita los cálculos, puesto que así todo se reduce a una incógnita. Y hay que acordarse de la fórmula de la distancia de punto a recta, ¿vale? Simplemente sustituir el punto en la ecuación de la recta y luego los coeficientes del vector normal irían en el denominador. Esta a y esta b serían las componentes del vector normal de la recta. Recordad que la distancia entre dos puntos es simplemente el módulo del vector, que la distancia de punto y recta es esa fórmula que os acabo de decir y que la distancia entre dos rectas se reduce a la distancia entre punto y recta. No hay más fórmulas nuevas, porque solamente hay un caso donde se pueda calcular, que es cuando son paralelas. En los otros dos casos la distancia es 0. Pues hasta aquí la clase de hoy. Mucho ánimo y a seguir trabajando.